algunos casos llegamos a una carga de máxima y posteriormente a una de ruptura. En los elementos a flexión no vamos a tener un desplazamiento mayor. Vamos a tener inmediatamente después del límite elástico carga máxima, fractura y ruptura. Excedencia, carga máxima y ruptura, perdón. Los tres puntos se van a acumular después del límite elástico. Por eso es muy importante definir que a partir de este momento vamos a olvidarnos de cedencia, carga máxima, y simplemente vamos a tener en flexión carga de ruptura y límite elástico. ¿Sale? Nuestras gráficas de flexión prácticamente van a ser líneas rectas. Difícilmente vamos a encontrar, salvo en la madera, curvaturas. Lo demás van a ser líneas rectas. El concreto, el acero, los polímeros. Bueno, los polímeros y la madera son considerados polímeros, entonces esos materiales van a describir curvas. Pero todos los materiales de enlace metálico y enlace covalente iónico van a tener curvas o bien gráficas casi rectas. ¿Sale? ¿Entendemos este punto hasta el momento? Sí, vale. sí. ¿Cuáles son las cargas que nosotros vamos a analizar entonces? Si solamente vamos a tener 2 puntos, ¿cuáles son las cargas que vamos a requerir analizar para los esfuerzos de flexión? Nuevamente, ¿tienen un lápiz y un papel a la mano? Hagan una gráfica carga contra deformación en la hoja, dibújanla. De acuerdo a lo que les acabo de decir, dibujan una gráfica carga contra deformación en su hoja. Así como lo hemos trabajado. Y de acuerdo a las características que les acabo de mencionar, ¿cómo sería esa gráfica carga contra deformación en casi cualquier material? Si tienen la oportunidad, simplemente muéstrenmela a través de la cámara. Sabiendo que solamente son 2 puntos los que vamos a analizar. Necesito un poquito más de imaginación. Rodrigo, buenas tardes. Supongo que nos vamos acoplando apenas. No checa, además de Eddie. ¿Quién más acaba de entrar? Perdón. Yo, buenas noches. ¿Quién fue el último? Hola, Abel, buenas noches. No sé si me puede apoyar, por favor, con la lectura del punto 7.2 de el archivo flexión pura. Este archivo se los compartí en la carpeta de Drive. Lo esperamos en lo que sus compañeros empiezan a dibujar sus gráficas. Sí, permítame. Sí, gracias. A ver, tenemos comentarios en el chat. ¿Teoría flexión, profesor? Déjame checar, ¿cómo se llama? Flexión pura. Flexión pura. ¿El 7 punto qué? 7.2. Dice hipótesis de Navier. O de secciones planas. Hipótesis de Navier o de secciones planas. Para el estudio de la flexión pura, vamos a plantear la siguiente hipótesis de Navier. Las secciones planas y perpendiculares al eje de la viga antes de la deformación siguen siendo planas y perpendiculares al eje de la viga después de la deformación. Planteada esta hipótesis, vamos a ver cómo se deforma el trozo de viga comprendido entre las secciones 1,1 y 2,2. Se observa que... Sí, adelante. ¿Perdón? Adelante. Se observa que hay fibras tales como las de arriba que se cortan y otras tales como las de abajo que se alargan. También existen un conjunto de fibras que ni se acortan ni se alargan. A estas se les llama fibras neutras. Todas las fibras neutras forman la superficie neutra de la viga. Se le llama línea neutra de una sección a la intersección de esta sección con la superficie neutra. Se puede demostrar que la línea neutra pasa por el CDG de la sección. ¿Qué significa CDG, profesor? Centro de gravedad. Ok.
Tomemos un trozo de viga antes de deformarse. Tomemos un trozo de viga que antes de deformarse mida la unidad. Después de la deformación, solo la fibra neutra continuará midiendo la unidad. Una fibra neutra a una distancia y por debajo de la fibra neutra medirá más de la unidad, puesto que está fraccionada y su alargamiento será el alargamiento unitario E. Muy En bien. la fli- No se preocupe de las fibras. Perdón, es que no veo bien, profe. No se preocupe, no se preocupe. Ok, por favor, todos ustedes, bueno, supongo que están en casa, quiero pensar. Todavía no están en el bar y todavía, por eso no los escucho hablar. Pero sí me gustaría, bueno, es que el cuerpo lo sabe, es viernes. Me gustaría que tomaran un lápiz o una pluma. Vuelvan a hacer el Ujú. ejercicio que representamos con la libreta. Cuando nosotros colocamos un lápiz entre nuestros dedos y empezamos a flexionar, vamos a tener una resistencia propia en el lápiz. La parte baja, de acuerdo a lo que está diciendo su compañero de las teorías de Navier, la parte baja, las fibras de abajo, donde estamos presionando, la parte opuesta donde estamos presionando, estas fibras se van a alargar o van a entrar en tensión, mientras que la parte superior va a entrar en compresión. Si nosotros imaginariamente o bien físicamente le pudiéramos trazar una línea longitudinal en el centro de nuestro lápiz, casi por donde va el grafito, esa va a ser nuestro eje neutro. Y cuando nosotros, por efecto de la carga, superemos ese eje neutro respecto a la distancia, vamos a romper el lápiz. A esto se refiere esta sección de la hipótesis de Navier. El centro de gravedad va a ser el centro geométrico de nuestra barra. La mitad de la altura de nuestro grosor del lápiz o de la barra. Ese va a ser el centro de gravedad de esta barra. Y si nosotros desplazamos el centro de gravedad por debajo de la línea del eje de la parte más baja de nuestra viga, en ese momento el lápiz se va a romper. Ese eje neutro entonces se va a curvear, va a entrar por efecto de la carga aplicada en deformación y va a correr el riesgo más rápidamente de fracturarse, porque nosotros estamos deformando la línea del eje y por lo tanto entraría ya sea en tensión o en compresión a esforzarse. Aparecería una pequeña microgrieta y esa sería suficiente para que el material se rompa, se fracture o se desgarre, decíamos hace rato. Un desgarre no es otra cosa que la segmentación de las fibras que conforman nuestros músculos. Entonces, cuando nosotros sufrimos un desgarre, es simplemente la segmentación de esas fibras. Lo que hace nuestro cuerpo es generar ácido láctico para poder regresar, intentar unir nuevamente esas fibras, pero intentando ya no mover esa sección. Abel, usted mismo, ¿tiene la oportunidad de un libro, una libreta? Sí. Ok. Colóquela, por favor, en una sección en la que pueda doblarla completamente, en que pueda doblar esa libreta. El ejemplo del lápiz es un material sólido completamente. Sin embargo, una libreta va a tener un efecto muy distinto a lo que nosotros podemos, el fenómeno que podemos observar con respecto al lápiz. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa. No. De hecho, la tabla de su escritorio tiene mucho mayor masa. Y a pesar de ello, nosotros podemos aplicar carga y no se va a romper. ¿Por qué? Pues la rigidez.
La rigidez tiene que ver con respecto a esfuerzos combinados. Sería tensión, compresión y torsión. La rigidez va a indicarnos la cantidad o la oposición de fuerza que va a tener un objeto con respecto a su desplazamiento y el esfuerzo cortante que estamos generando sobre el mismo. La rigidez es un caso muy ligado a lo que sería flexión, pero no podemos entrar todavía a ese tema. ¿Por qué el cuaderno no se rompe o no se deforma permanentemente? Y el lápiz sí corre el riesgo de romperse. ¿Alguien ha estado leyendo la teoría que les mandé? Los documentos que les mandé. Para hacer las El, tareas, poco. el de flexión, específicamente, El que nos mandó por correo, estos no los había visto. es exactamente el del correo. El correo. Ahí viene mucho, viene extensamente explicado esta parte. Esto simplemente es un resumen de lo que está en el archivo del correo. En la teoría, ¿no? Ajá. Híjole. ¿Por qué? Tómense 5 minutos para pensar. Regreso con ustedes.
¿Qué es lo que notan en la imagen? Que la vara está recibiendo una fuerza, ¿no? En el centro de, bueno, en la parte de medio. Sí, así es. ¿Qué es lo que notan de la viga? ¿Cómo es que se deforma? ¿Por qué podemos interpretar que eso se llama flexión? Hay cierta elasticidad, muy bien. ¿Qué sucede, por ejemplo, aquí? ¿Qué sucede, por ejemplo, aquí? Presentar. Vamos a presentar pantalla completa. Aquí, por ejemplo, ¿qué sucedió? Ese es un ensayo de flexión. Esta viga tiene marcada una línea media y se le está aplicando carga exactamente con ayuda de una máquina, una prensa universal, tiene sus apoyos y la parte central es la que está flexionando, está aplicando carga. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que están observando aquí? Ya se está generando una Está fractura. ejerciendo una presión. Aquí ya hay una fractura, aquí empieza a romperse. Y la parte de arriba, ¿qué le sucede? Se está contrayendo. Ok, se está, sí, compactando, contrayendo, sí, exactamente, en esa sección. Si nosotros comparamos la parte superior de esa, no sé si ven mi puntero. ¿Sí alcanzan a ver mi puntero? Sí, sí. Ok. La parte superior, a pesar de que se está deformando la viga en la parte superior, se está comprimiendo en esta sección, fue por tensión que esta viga se rompió. Apareció la grita en la parte baja y no en la parte alta, donde se está aplicando la fuerza. Pero al igual que en el GIF, en la animación que teníamos hace un momento, hay un fenómeno que se repite. A ver si le puedo poner las dos juntas. No, flexión, resultados. ¿Dónde estaba? Me acabo de perder. Aquí está. Aquí. Aquí hay un efecto bastante curioso con esta imagen. Chequen los extremos de esta viga. Cuando
cuando trabaja. Que ahorita no lo está haciendo. Oh, ¿por qué no lo está? Este obviamente no es no es una representación real, es lo más acercado a una animación. Pero por eso les pedía de favor que tomaran una libreta. ¿Qué es lo que sucede en los extremos de esa libreta? ¿Todavía me van siguiendo, chavos? ¿Qué Sí, sucede? sí, sí. Los Miren, extremos se levantan. los extremos se levantan. La perpendicularidad con la que se encontraba el eje neutro con respecto a los bordes se mantiene. Apliquen la carga. ¿Se mantienen esos bordes, sí o no? ¿Son perpendiculares aún? No. Exactamente. Se No. van a desplazar cada una de las hojas que contiene su cuaderno, se va a desplazar una sobre la otra. Y eso le permite a todo este conjunto, a todo el cuerpo, flexionarse. A pesar de que nosotros estamos modificando la rectitud o el eje neutro, cada una de esa sumatoria de resistencias que ofrece cada una de las hojas le permite a nuestro cuaderno regresar a las condiciones originales. Si el eje neutro se puede definir por capas, podemos hacer una sumatoria, cosa que no podemos hacer con el lápiz. El lápiz está, por así decirlo, más sólido. Y por el bien de la ciencia. Si nosotros presionamos más allá del eje neutro, ¿qué sucedió? Se fracturó, bueno, se rompió. Se rompió, No. se fracturó, y es correcto. Nosotros lo flexionamos. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar al eje de cedencia, bueno, el punto de cedencia. Aparece una fisura, en este caso va a ser por tensión, en la parte baja de nuestro lápiz aparece una pequeña fisura por tensión y se segmenta. ¿Sale? Esto no está laminado, pero por ejemplo, un cuaderno, la propia madera, este bueno es de otro material, no es precisamente madera, pero tendría un efecto similar de flexión, puesto que se pueden deslizar todas las capas o todas las fibras del material de manera longitudinal. Tiene más flexibilidad que un material compuesto de resina y, bueno, polímero. ¿Dudas con respecto a lo que estamos viendo? No, profe. Me comentan en el chat, me pueden ir platicando en el chat si tienen alguna duda también, no hay ningún problema. Y dice Alan, así como nos explicó el porqué del uso de cerámicos para materiales de compresión. Ok, en este caso los materiales de flexión van a tener una alta resistencia, tanto a la tensión como a la compresión, pero si nuestro eje neutro, que es la parte medular de todo, llega a desplazarse o se llega a cargar ya sea a compresión o a tensión, va a sobrevenir la fractura. ¿Sale? No todos los elementos que estén sometidos a flexión van a romperse por un esfuerzo característico. Si el eje neutro se desplaza, más allá de sus características de resistencia, va a sobrevenir la fractura. Pero es el eje neutro el que nos va a indicar el momento en el cual va a romper el material. ¿Sale? Ok. Nadie más se unió, ¿verdad? Nathan, por favor. Ah, ¿ya se retiró? Creo que ya. Se salió. Bueno, ¿quién me apoya con el 7.3, por favor?
Yo, profesor. Gracias. Adelante. 7.3. Diagrama de... Ahí es que no se alcanza. Sí, es como una E, profe. ¿O? Sí, es exactamente, es diagrama de esfuerzo contra deflexión o ¿Deformación? deformación. Ok. Para una sección de la viga. El diagrama de esfuerzo es triangular siempre que se cumplan las hipótesis de secciones planas. Si se cumple la ley de Hooke, el diagrama de carga... no, esfuerzo contra... Sí, es carga, ¿no, profe? Sí, carga contra deformación. Deformación, perdón. Será triangular como el eje el de carga, dado a que se obtiene a partir del diagrama de carga, ya que carga es igual a deformación entre la E mayúscula. ¿Qué significa? El módulo de Young. Módulo de Young. Muy bien. Lo que les acabo de decir con respecto a la interpretación de todos estos esfuerzos es: la flexión solamente puede existir dentro del límite elástico. Por eso el módulo de Young es tan importante para la flexión. ¿Dónde aparece el módulo de Young? ¿Cómo lo calculamos el módulo de Young? Lo vimos en compresión, lo vimos las sesiones pasadas. Con la ecuación de la pendiente directamente en la gráfica. Así es, directamente en la gráfica. Si nosotros sabemos, por ejemplo, algunos datos que nos puedan indicar cuál es el módulo de Young, ¿cuáles deberían ser estos datos? ¿Cuáles son los datos que voy a requerir si no tengo una gráfica para poder determinar el módulo de Young? Se los pongo nuevamente. Esfuerzo de longitud entre deformación de longitudinal. Bueno, eso. Por ahí va la idea. Ok. Esa es la idea. Necesito el esfuerzo y la deformación. Esos dos valores. Si yo, por ejemplo, voy tabulando los valores y necesito el esfuerzo, bueno, el esfuerzo en ese momento necesito saber cuál es la deformación que está sufriendo el material de acuerdo a ese esfuerzo. Pasa el momento y se sigue incrementando el esfuerzo. Noto otro momento en el cual es crítico para el experimento, vuelvo a marcar ese esfuerzo y noto la deformación que está ocurriendo en ese momento exactamente. Entonces ya tengo coordenadas de 2 puntos, esfuerzo y deformación. Los primeros van a ser los iniciales, los segundos van a ser los finales. Y en función a la deformación 1 menos la deformación 2, perdón, es al revés, deformación 2 menos deformación 1, entre el esfuerzo 2 menos el esfuerzo 1. Esa división o ese cociente que voy a obtener entre las deformaciones y los esfuerzos me va a dar entonces el módulo de Young, la pendiente. Si en algún momento voy haciendo esas comparaciones y noto que el valor ya no es el mismo, inmediatamente sé que el último valor rompió la ley de Hooke. Ya no fue proporcional. Y para un ensayo de flexión, esto quiere decir que el material o está por romperse o significativamente ya notamos que ya se rompió. La carga elástica es la más importante. Para poder calcular nuestros esfuerzos en un ensayo de flexión, vamos a requerir algunos datos. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Ok, bueno, aquí le estaba armando, pero me fusilé algunas diapositivas, entonces no le hagan caso a los espacios en blanco. Ok, esta es la parte que nos va a interesar de nuestra viga. Por lo general, las vigas que vamos a ensayar en los laboratorios van a ser cuadradas. Y las características que debe tener esas vigas son las siguientes. La altura. La altura va a estar representada por la letra H y nos va a representar el espesor.
Realmente esta es la parte más importante de una viga, la altura de la misma. Al igual que la hoja, ustedes pueden notar, voy a arrancar esta, la altura de esta hoja tiene una distancia muy pequeña con respecto a toda la anchura de la misma. Y eso va a representar en gran medida el comportamiento mecánico que tenga cuando nosotros le aplicamos carga. Se va a flexionar. Si nosotros ocupamos un madero en el cual vamos a suponer que la altura de esa madera va a ser delgada relativamente, va a llegar un momento en el que sí se va a doblar, va a tener una flexibilidad muy amplia. Por la distancia, esta altura le va a permitir a todo ese material poderse flexionar. La longitud total va a estar representada por la letra L mayúscula. Por lo general siempre lo vamos a estar trabajando en centímetros. C va a ser la distancia al centro de gravedad de nuestra probeta con respecto a las caras laterales. Vamos a trabajar con la altura y la anchura y nuestra anchura de la viga, y con respecto a la altura, la mitad de esa sección transversal va a ser nuestra distancia C. ¿Sale? B va a ser la base. Por convención, simplemente le puse B, pero puede ser también llamada dentro del argot de los laboratorios para las vigas, patín. El patín va a ser la sección en la cual va a descansar una viga. Y el peralte es la elevación que tiene la propia viga. Esto es muy importante porque todos los elementos que nosotros vamos a trabajar en flexión van a requerir de esas características geométricas y que sean bien identificadas para el estudio. No es lo mismo que nosotros flexionemos una viga rectangular. Esta sección supone una sección transversal rectangular. No es lo mismo que nosotros flexionemos en la parte más delgada que en la parte más ancha. Va a costar mucho más trabajo la altura que tenga nuestra viga. Va a resistir mucho mayor cantidad de carga por efecto de la propia altura de la viga. No hay otra razón por la cual pudiera resistir mucho mayor efecto de carga nuestra viga. Es la altura. Si la base es muy corta, puede sugerir inestabilidad y se va a pandear antes que flexionarse. Pero es la altura la que realmente le va a dar resistencia a una viga. ¿Dudas hasta aquí? Chicos, ¿dudas? No. Ok, No. si ustedes intentan, nuevamente voy a traer a los ejemplos al cuadernito. Si ustedes toman su cuaderno, ya no en la posición horizontal, la de siempre, sino en forma vertical, e intentan flexionarlo, va a ser mucho más difícil la cantidad de carga que nosotros le vamos a tener que aplicar para que esta sección logre deformarse. Eso es precisamente por la altura que tiene este material. Sin embargo, va a fallar más fácilmente por la sección transversal. En este caso, la dimensión B o el patín es mucho más delgado que el peralte o la altura. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Sí se entiende la parte del peralte? Sí, Sí. Ok. Ahora bien, la distancia entre los apoyos, yo lo estoy poniendo entre mis dedos, pero esa parte en la cual estamos soportando el cuaderno o la plastilina va a tener una función muy importante. Los apoyos van a sugerir una distancia que va a ser representada por la letra L minúscula. Aquí, bueno, está muy garigoleada.
No encontré otra menos garigoleada, pero supone ser una letra L minúscula. En otras latitudes, en Argentina y en España, esa distancia se le llama luz o claro, pero es la distancia entre los apoyos en los cuales está colocada nuestra viga. Los apoyos, la distancia entre los apoyos se va a llamar luz o bien propiamente distancia entre los apoyos. ¿Dudas? La geometría de estos conceptos a veces les puede causar un poquito aburrido. Sin embargo, aquí es donde ya nosotros entramos en materia. La resistencia máxima de la viga va a estar condicionada por la carga máxima, el claro o la distancia entre los apoyos y las dimensiones geométricas. Necesitamos muy claramente determinar cuál es cada una de las dimensiones de nuestra viga. Alexei, Sí. aquí, ¿cuál es el peralte? En la primera ecuación. Del peralte, Ajá. la ¿Qué donde dice el letra está Pemex, ¿no? representando el peralte? En la primera ecuación. Sí, en la primera. En la ecuación número 1. ¿Qué letra está representando al peralte? Carlos. Yo se lo digo. A ver, La H, ¿no? La H. La base. La H. La altura. H es la altura, acuérdense. Sí, sí. B es la base o el patín. ¿Sale? Base o patín. Altura o peralte. Acuérdense de las carreteras. Una carretera aperaltada quiere decir que tiene una elevación. Entonces la altura es esa elevación en las vigas. ¿Sale? La base es obviamente la parte baja. ¿Sale? En este caso, el patín de cuánto puede ser. Bueno, todavía no les doy dimensiones, perdón. Si yo les doy dimensiones en una gráfica, esto se puede determinar de la siguiente manera. Está un poquito lenta ya mi máquina, ya necesita gritos ya formateada. Es ya necesario. Ok. ¿Alcanzan a ver las dimensiones? Sí, 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 sí. Ok. De acuerdo a nuestras dimensiones de la viga, ¿cuál es el peralte? ¿Qué dimensión tiene Sería el peralte? de 25 milímetros. milímetros. 25 milímetros. No hay mucho de dónde escoger en este caso. ¿La altura de cuánto sería? 25 milímetros. De 25 milímetros.
en función solamente a que un material pueda ser isotrópico, lo que nosotros esperaríamos de ese material es que la deflexión sea en función a la posición a la cual esté sometida esta viga, que el comportamiento mecánico sea el mismo, no importando la posición, ya sea la altura o el peralte. Pero en la madera no puede ser así. Nosotros estuvimos trabajando y nos obligamos a ver el ejemplo del cuaderno. La madera tiene una característica muy estrecha con respecto al comportamiento mecánico del cuaderno. Las fibras que están dispuestas en la madera van por capas. Y no vamos a tener el mismo comportamiento mecánico en una viga en la cual las fibras se encuentren dispuestas de manera horizontal a manera vertical. No tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de hacer este experimento en el laboratorio. Sin embargo, si ustedes, nuevamente me baso al lápiz, si ustedes toman un cilindrito de ese lápiz y se paran sobre él, no le van a hacer nada. Pueden hacer ese experimento en cualquier momento. Tomen de su lápiz un tramo de 2 centímetros. Colóquenlo en el suelo. Coloquen suavemente el tacón de su zapato e intenten pararse. No le va a suceder nada al material, al lápiz, siempre y cuando sea de madera. Y esto es por la cantidad de material alineado que está en contacto tanto con el talón, con el piso. La cantidad de material que está alineado o bien la estructura en la cual está acomodada le va a permitir una resistencia tal que se va a repetir esa misma resistencia en cada una de las capas en las cuales está colocado o dispuesto las fibras de la madera que conforma ese lápiz, inclusive el grafito. Si llegan a equilibrarse, van a lograr saber que ese lápiz no le va a pasar nada. Va a fallar solamente que su tacón o la vertical del lápiz se incline hacia un costado. Y solamente se va a ver disminuida o deformada en las caras superior e inferior. Pero al lápiz no le va a pasar nada. Sin en cambio, nosotros colocamos el lápiz de manera horizontal y no fue ni siquiera mi peso completo, solamente una proporción de carga lo que necesité para romperlo. La anisotropía de los materiales es una característica en la cual los materiales van a comportarse de manera muy distinta en función a la orientación de la carga que estamos aplicando y la conformación electrónica o bien la conformación física del propio material. Va a tener un comportamiento muy diferente. Y el caso más didáctico para este ejemplo es la madera. La madera tiene su acoplamiento, su configuración natural es por capas. Y en función a la flexión, podríamos tener comportamientos muy distintos de acuerdo a la orientación en la cual coloquemos una viga de madera. Por eso es que para nosotros, para el estudio de la flexión, requerimos en muchas ocasiones madera. Chicos, esto me da ya la oportunidad de darles una actividad. Van a hacer un pequeño video. Esto es de individual. Van a hacer un pequeño video, no mayor, a 1 minuto, no necesitan más. Van a buscar un trozo de madera, esperando que no sea una regla formalmente. Puede ser un palillo, puede ser una astilla. Van a necesitar que ese material no sea mayor a los 30 centímetros. De los 30 centímetros para abajo puede ser cualquier dimensión. Y van a someter a flexión ese tramo de madera. Les voy a dar las características a través de la plataforma de Classroom. Van a explicar en función a toda la teoría que les he enviado, los voy a obligar a que lean esos documentos, que me describan el comportamiento mecánico que tiene ese trocito de madera
con respecto a la carga que van a aplicar y el esfuerzo de flexión que van a someter esa madera. ¿Sale? Es muy sencillo, es lo que estamos haciendo aquí con el cuaderno. Estoy colocando un material, en este caso debe ser madera, un palito de madera, un palito de paleta, incluso. Van a colocarlo entre dos apoyos. Van a colocarlo y le van a ir aplicando fuerza. En algunos casos, anteriormente, les dejaba que le pusieran un balde, un hilo y un balde, y que fueran aplicándole agua a ese balde, para saber cuánta carga o cuánto líquido lograba resistir esa madera. Bueno, en este caso pues no tenemos muchos de los elementos. Entonces simplemente voy a pedirles de favor que simplemente apoyen ese pedacito de madera y vayan aplicándole carga y vayan registrando en video cuál es el comportamiento mecánico de este pedazo de madera. ¿Sale? ¿Sí se entiende qué es lo que queremos hacer? Sí, profesor. Ok. Entonces, un pedacito de madera, no sé, busquen algún elemento que tengan, que pueda romper, porque también hay que decirlo. Hay ocasiones en las que encuentran la cuchara de madera, ¿no? Y la quieren romper. Pues les agradezco mucho, pero pues la ciencia a veces no da para comprar cucharas de madera en estos tiempos. La jefecita se enoja. Así es, entonces el chocolate no va a salir igual de rico si no se ocupa la cuchara de madera. Entonces, sí necesito, por favor, ocupen un palito de paleta, ya sea cuadrado, rectangular, una astilla de madera, un lápiz que no sea tan grande como este. Y por favor, que sea madera. En el caso de algunos lápices, el grafito que tiene, o esos lápices de cera, es resina y conglomerado. No es considerada madera. De hecho, la fractura que tuve aquí es recta, precisamente por el comportamiento mecánico de la resina. Va a segmentarse, se genera un esfuerzo importante más grande que uno flexionante. Por eso es que tenemos una fisura perpendicular a la orientación de nuestro lápiz. ¿Sale? Chale. Chavos, sí necesito que por favor vayan desarrollando estas actividades, dado que esta es prácticamente la actividad número 6 dentro de las actividades que podríamos estar desarrollando. Les había pedido que eran 9. Es el resumen de cada uno de los temas, el análisis de la gráfica y el ejercicio que ustedes generarían para cada uno de los temas. En este caso, flexión es un poquito más complicado. Requiere, y de hecho fui dando cuenta con respecto a que las actividades no cuadraban del todo. Por eso es que me voy a basar mucho a lo que serían los PDFs que les voy a mandar. Tienen ya su repositorio de teoría. De esos, obviamente hay que hacer el resumen. Les voy a pasar una gráfica que vamos a tener que analizar en una última sesión, la próxima sesión. Y después ustedes van a generar ya el análisis sobre la propia gráfica. Pero me topé con ese problema. En muchas ocasiones no sabían determinar en función a la geometría de cada una de las vigas cuál era cada una de las literales. Y eso lo iba a hacer el día de ayer, por eso ya ni siquiera les mencioné que íbamos a tener sesión el día de ayer. Me esperé a manera de que este tema en específico, esta parte de las dimensiones geométricas, la pudiéramos analizar a detalle. ¿Sale? Sí, Bueno, simplemente, ¿qué es? La distancia C. Aquí no aparece. Es la mitad. Ya. Sí, sería en este caso. Sería los soportes, ¿no? La mitad de la altura, exactamente, Abel. La mitad de la altura. Es la distancia geométrica del centroide a la fibra más alejada. En este caso, la fibra más alejada va a ser la altura. La mitad de nuestra altura va a ser el centroide geométrico de nuestra viga. Y coincide con el eje neutro, o bueno, aquí de acuerdo a la diapositiva que les envié,
la imagen, sería, en función a otras latitudes, sería distancia o línea de la cola. Esa sería la parte media de nuestra viga. Ok. ¿Sale, chavos? Bueno, Sí. estas es el material que les acabo de mostrar. Se los voy a dar nuevamente por la carpeta de Drive. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, profesor, ninguno. Ok. No. La sesión siguiente no va a llegar hasta el día viernes. Espero haya la oportunidad de podernos ver el día lunes. Sí, estará ¿Hay la bien. posibilidad de que nos veamos el día lunes? Sí, profesor. Sí, profe. A las 7, ¿estaría bien? Sí. Jalo. El día lunes a las 7 nos vamos a reunir nuevamente aquí en la sesión y muy posiblemente sea la última sesión del curso. Entonces, ya para el día viernes se cerraría la entrega de las actividades. En este fin de semana va a poner todas las actividades en la plataforma de Classroom. Así ¿Para es, subirlas? les voy a dejar las 9 actividades, que prácticamente serían 3 las que nos faltarían. Con respecto única y exclusivamente a flexión. Lo que sería Sí, vamos a hacer el los análisis. resúmenes, ¿verdad? ¿Mande, perdón? El resumen de tema. Así es, cada uno de los resúmenes son 3 actividades. El análisis de cada una de las gráficas es completaría. A ver, los resúmenes son 3. Son 3 actividades. Ujú. Análisis propio de las gráficas, el primer avance de las gráficas serían las otras 3 actividades. Y ya la corrección que nosotros estamos haciendo, el segundo análisis sobre la gráfica, serían las otras 3 actividades. Se las voy a dejar presentadas en el Classroom, incluyendo la actividad número 0, la cual creo que menos de la mitad del grupo la ha entregado. Ok. Ok. Las actividades Sí, las hacemos, bueno, es que por ejemplo las actividades de las gráficas las hemos hecho por computadora la mayoría. Ujú. Los demás los hacemos escrito y escaneados, que son los resúmenes y la actividad 0. Hay algunos que ya me han enviado los análisis de las gráficas en papel, fotografiado o escaneado y las han subido. Es correcto. Cualquiera de las dos formas es correcta. No hay ningún inconveniente con ello. A mí lo que me interesa más que la evidencia es que ustedes no les queden dudas con respecto a los temas que estamos desarrollando. Ok. Hasta el momento no hay alguna duda. No, No profe. hay ninguna duda, tanto en tensión como en compresión. No. No, profe. Lo que estoy notando es que ahorita, por ejemplo, tenemos muy pocos argumentos para poder trabajar con flexión, dado que, bueno, no o no son claras las notas, o bien no las hemos repasado. Pero básicamente la parte medular en la que todos han estado fallando históricamente es porque no han sabido representar adecuadamente las cotas de las vigas. Entonces muchas veces meten el dato de la base por la altura o viceversa. La L, que sería la longitud total de la viga, no se utiliza para los cálculos. Se utiliza la L minúscula. Y es la distancia entre los claros. La distancia C siempre va a ser la mitad de la altura. Y en algunas ocasiones le ponen la mitad de B. O sea, por eso quiero hacer mucho énfasis en las cotas de nuestra viga. Porque los problemas dicen, la viga tal tiene 4 centímetros de peralte y 3 centímetros de altura. Determinar el momento flector máximo, el momento cortante y el esfuerzo máximo permisible. Es todo lo que dice el problema. Y les dan un diagrama.
Y entonces ustedes, en función a las fórmulas, simplemente van sustituyendo valores. Y Ok. muchas, casi el 70% de los compañeros que realizan este tipo de problemas siempre fallan. Entonces yo a lo que lo atribuyo es que en el laboratorio a veces toman las dimensiones, pero se les olvida la posición en la cual está colocada la viga, y las cotas, por obvias razones, cambian. O sea, muchas veces la base la consideran como la parte más ancha y esa es la que consideran como la base. Y la altura, pues, es una parte más reducida y bueno, lo toman de esa manera. O sea, por default interpretan que la base siempre debe ser amplia. Y en el caso de las vigas, no es lo que se busca. La altura es la que le va a dar la mayor resistencia a cualquier viga. Hay vigas en forma de I, una I latina. ¿Saben por qué? No. Espero poderme dar a interpretar con un diagrama. No sé si se alcanza a ver. Es una I latina, como... sí, son bloques, son unos cuadros, no sé si se alcanza a ver. ¿La puedes subir un poco más? A ver, ok. Está más fácil gracias. Ok, ¿se alcanza a ver ahí mejor? Yo no lo veo. Un poco más sería. Ya se ve. ¿Qué buscas? Más o menos. Ok, déjenme checar aquí en la... Es que como ya igual ya no me veo, por eso. Ok. Ok. La parte superior, viendo nuestra viga, la parte superior va a estar esforzada con presión. Se le va a aplicar carga. Entonces todo el bloque de arriba va a estar sometido. Al igual que las hojas, se va a generar un efecto de compresión. Y ese efecto de compresión en la viga se va a contrarrestar con la cara opuesta de la misma, que se va a empezar a flexionar, se va a empezar a tensionar. El eje neutro, geométricamente, que va a estar ubicado en el centro geométrico de nuestra viga, va a representar como si fuera un triángulo el punto en el cual se van a equilibrar los esfuerzos de compresión y los esfuerzos de tensión. Esta configuración es el tipo de vigas más ligero que van a encontrar en la industria. No necesitan un bloque completo cuadrado para tener el mismo efecto de flexión que tendrían en este tipo de configuraciones. Este tipo de configuraciones es la más ligera. Esta y lo que sería la mitad de estas configuraciones, que serían los bloques tipo C. Es exactamente el mismo efecto que tendríamos por efecto de las vigas. Son los perfiles que más resistencia van a ofrecer cuando ustedes los implementen en la industria. Si ustedes ya han tenido la oportunidad de generar algunos robots, muchas veces ustedes abusaron de las secciones transversales cuadradas o circulares. Y esas secciones transversales circulares, por efecto de flexión, fallaban, porque la sección baja o la superior son secciones transversales muy pequeñitas en la cual cualquier esfuerzo puede lograr reventar la viga. Si no me creen, usen un alambre y tuérzanlo. Usen un gancho de plástico y flexionenlo. Se van a dar cuenta inmediatamente que no tienen resistencia. ¿Por qué? Porque las fibras, tanto la superior como la inferior,
tienen una superficie muy pobre y se rompen. Tiene mayor beneficio si ustedes ocupan perfiles cuadrados. Tiene mayor superficie en los extremos. La parte doble, que sería en los extremos, permite el ondeo. Tiene un comportamiento mecánico mucho mayor, un perfil cuadrado que uno circular. Sin embargo, el que mejor rendimiento, el que mejor comportamiento mecánico va a tener en cuanto a resistencia, a flexión, va a ser la vigueta de sección transversal en forma de I, la de I latina. Porque el centroide va a someter a cargas de compresión durante todo el segmento longitudinal de la viga. Me parece que en algún momento ustedes hicieron algunos robots seguidores o unos robots para sumo. Ajá. ¿Cómo les fue? Pues según nosotros bien, pero el profe no dijo nada. Ok. Si llegan a meter alguno de esos robots a concurso, las partes de impacto, ya sean las paletas o bien los costados, deben estar reforzados. Y eso es una garantía para que les vaya mejor. Este tipo de perfiles van a ser más ligeros, les van a proporcionar mayor estabilidad, van a ser más ligeros y van a tener una resistencia a la fricción mucho mayor que cualquiera de los perfiles que su contrincante esté ocupando. Ok. ¿Sale? Chavos, los veo entonces el día lunes a las 7, por favor. Sí. Los que estuvieran todos porque necesito platicar con ustedes. Nos vemos puntuales, por favor, a las 7. Vamos a utilizar el mismo link que estamos ocupando ahorita. Ok. ¿Se fijan? Es el mismo link que hemos ocupado en las últimas 3 sesiones. Ujú. Yo de hecho esperaba abrir y que ya me estuvieran esperando, pero bueno, a nadie le avisé también por lo mismo. Ujú. Porque pueden está bien, entrar profe. antes que yo. ¿Sale? Ah, Profesor, Chavos, nos vemos. Sí, esta de la tarea que dejó del video, ¿es una de las tareas que va a subir al Classroom? así es. Ok. Va a ser la actividad número 8. Ok. Vale. En este caso solamente vamos a hacer un solo análisis de gráfica. Ok. ¿Sale? Entonces serían 9 actividades más aparte de la Más la actividad 0. 0. Exactamente. Ok. En total serían 10, pero son para la evaluación, son 9 actividades más la 0. Ok. ¿Sale, chavos? Nos vemos el día lunes, por favor. Hoy mismo les tengo ya toda la tira de actividades que vamos a desarrollar. Y la número 9 va a estar publicada, pero la vamos a trabajar el día lunes. ¿Sale? Ok. Ustedes la pueden observar, la pueden checar, pueden intentar resolverla. El día lunes lo vamos a hacer todos en conjunto. Profe, Alan, adelante. ¿los resúmenes son de los PDF que mandó? Así es. ¿O es un resumen como de la combinación del PDF y del PowerPoint? Yo de preferencia buscaría que fuera el puro PDF. Ah, Pueden ok, ok. complementarlo, está muy bien, pero yo buscaría un poquito más la parte teórica que les estoy proporcionando, porque si hacemos un cuestionario, bueno, obviamente me voy a basar de ese archivo. Ok. Ok, ¿Mm? vale, O sea, gracias. prácticamente de pregunta y respuesta va a venir en esos PDFs. Ah, perfecto. Gracias, Inge. No, ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda? Somos poquitos, pero sí realmente me gustaría que me externaran todas sus dudas, porque este tema es de los que más complicaciones les dan. sí, yo tengo una pregunta. Samuel, adelante. Conforme a la viga que nos enseñó de la I latina Ajá. y de la C, ahí tiene Sí. mucho que ver lo que es el centro de masa, ¿no? Así es. Para la flexión y todo el rollo. Así es. Lo que nosotros vamos a buscar
cuando tratamos de ocupar una viga de sección transversal uniforme, es que los efectos de compresión y tensión se apliquen de manera axial sobre el mismo punto de apoyo. Nosotros vamos a tener, no sé, una viga cualquiera. Y transversalmente, ¿cómo decirlo? Lateralmente, nosotros vamos a tratar de someter a flexión esta parte. Pero necesitamos que esa carga esté directamente hacia el centro geométrico de nuestra viga. Si está ligeramente desfasado, lo que vamos a hacer es desplazarla o deformarla lateralmente. Geométricamente, si nosotros ubicamos el centro de nuestra viga y aplicamos las cargas sobre el rendimiento mecánico va a ser muy superior a cualquier otra configuración geométrica. Necesitamos que el centro geométrico de nuestras vigas quede exactamente al centro o por encima donde se está aplicando directamente la carga. De otra manera, no va a resultar nuestra viga. Se va a deformar con la propia carga que le apliquemos. No importa la forma o la posición que la colocamos. La carga quede sobre el centro de masa. Bueno, gracias. Perdón. Chavos, si no hay alguna otra duda, los espero el día lunes a las 7, por favor. Avísenle a sus compañeros, yo de todos modos le voy a avisar a sus compañeros. Pero, a ver, antes de que se me vayan, a ver, es Samuel. Es Alan. Carlos. Alexei. Ay, Luis Ángel. Abel. Iván Lezama. Ah, Iván, sí, tengo un detalle con usted. Ya hice cuentas y... Caray, usted sí está bastante mal. Eddie Castrejón. Y Jesús Galicia. ¿Sale? Chicos, nos vemos entonces el día lunes a las 7, por favor. Iván, ¿se puede quedar un momento? Sí, profe, aquí voy a estar. Ok. Chicos, nos vemos entonces el día lunes a las 7, por favor. Dale, profesor. Bueno. Dale, profe, gracias. Estamos, Eddie. No, profe. Confesiones. También a ti te amo, güey. No. Dale.